Muy buenos días, queridos radioescuchas, y bienvenidos a una nueva emisión de Suena la Tierra, el programa que cosecha las historias del campo colombiano. Saludos a nuestros amigos que se despiertan en la costa, en el valle, en la montaña, junto al río o en la selva. Queremos que sus madrugadas, sus pieles al sol y sus sueños lleguen a toda Colombia. Llámenos o envíenos un correo y permítanos acompañar este primer tinto de la mañana con sus historias. Soy Mauricio Galeano y los invito a escuchar los sonidos de nuestra tierra. Este programa busca acercarnos a la vida del campo a través de las voces de sus protagonistas. Hoy vamos a hablar sobre las identidades campesinas. ¿Qué cosas definen a una persona como campesina? ¿Son iguales todos los campesinos? ¿Están en riesgo las formas de ser de los campesinos? Anímese a contarnos su historia para tratar de responder estas y otras preguntas. Nuestros micrófonos están abiertos. No todos los campesinos somos iguales. Nos diferencia algunas costumbres, pero somos campesinos del país. Me identifica mi trabajo, la personalidad, porque si uno no tiene personalidad, no es nadie tampoco. Seguimos en Suena la Tierra intentando comprender cómo son nuestros campesinos. Nos envían una nota de voz desde Bogotá, porque para quienes no lo saben, cerca del 70% del territorio de esta ciudad es rural, y desde allí nos llega nuestra primera historia. Jaime Beltrán, que vive en la localidad de Usme, nos cuenta cómo él y su comunidad están resistiendo frente al desarrollo urbano, que desconoce y amenaza su vida como campesinos. Escuchemos a don Jaime. Mi nombre es Jaime Beltrán y me dedico aquí a labores del sector agropecuario y también a labores sociales comunitarias. Bogotá pues tiene dos áreas bien diferenciadas, una que es la zona urbana y la otra la zona rural. Estamos ubicados en la zona rural, en la localidad Quinta. He estado 47 años viviendo acá. Mi papá fue un buen músico de la región, tocaba tiple, guitarra, bandola. Yo no aprendí eso. Seguramente por lo que estamos muy cerca a la Bogotá urbana, hay una presión de cultura y de cambios de modos de vida. Que en el año 98 se planea expandir más de 1.500 hectáreas después del casco urbano de Usme Centro. Entonces eso vendría a dar hasta donde estamos aquí, 5 kilómetros después de Usme. Entonces las organizaciones sociales nos reunimos alrededor de hacer más visible el territorio rural, sobre todo el de Usme, donde teníamos este conflicto. Buscar la manera de que entiendan que aquí hay campesinos, que aquí se produce agua, que aquí hay oxígeno, que aquí hay alimentos, que aquí necesitamos un modo de vida que nosotros tenemos. Sabemos y entendemos que una ciudad necesita crecer en el tema de infraestructura, pero no de una manera desbordada. Una ciudad no debe crecer como un pulpo abrazando todo. Según el DANE, Bogotá tiene actualmente más de 8 millones de habitantes. De ellos, solamente unos 20.000 viven en zonas rurales de la ciudad. Por suerte, una ayuda ancestral ha logrado frenar un poco los procesos de urbanización que amenazan la supervivencia y las tradiciones campesinas de don Jaime, su familia y el resto de la comunidad. En un afán de avanzar con el tema de la urbanización, metieron una maquinaria en una finca que se llama El Carmen. Metieron el bulldozer, retroexcavadora y volqueta sacando la tierra para comenzar a construir viviendas. Algunas personas alcanzamos a entrar a la finca y allí encontramos huesos y encontramos chorotes, encontramos ollas de barro, encontramos unas calaveras así con unos dientes grandotes. Una persona que nos acompañaba de la Secretaría de Cultura es antropólogo. Dice, esto tiene las características de una necrópolis. Yo le pregunto qué es una necrópolis. Entonces me dice, pues un cementerio indígena muy grande. Antropólogos de otros países que vienen aquí después de ver las noticias a encontrarse en un sitio en Usme y definir que el hallazgo arqueológico de Usme era único en América Latina.
Eso es algo muy grande. Los académicos, los estudiantes, antropólogos, sociólogos, todo el mundo que participó en esto, comenzaron a informarle a la comunidad qué era realmente el patrimonio. Entonces el patrimonio encerraba un pocolón de cosas. El tema entonces del avance del desarrollo urbano con el hallazgo arqueológico, lo que hace es detenerse. ¡Pollino! Los campesinos o algunos campesinos o mucha gente está tratando de como de negarse que venimos de esa descendencia indígena. Entonces lo que hizo fue desenmascararnos realmente y volver a retomar algo que habíamos perdido. Las herencias de las indígenas son las prácticas agrícolas. Quienes sembraron primero aquí las tierras son los indios o los indígenas, son los primeros que comenzaron a trabajar la tierra. Y después de ellos, y aún con ellos, venimos nosotros. No me considero indígena o indio, porque no correspondo realmente a eso. Tengo una herencia de ese legado, pero yo soy campesino. Y el indígena es indígena, indígena campesino, porque él también produce alimentos. Yo creo que la identidad de los territorios rurales, de hecho, deben de ser altamente reconocidos por el gobierno. Y cómo relacionamos a Bogotá con su entorno, con la gente que vivimos, que viven allá a nivel interno de la ciudad y los que vivimos aquí en el campo. Don Jaime, muchas gracias por compartir su historia. No podemos olvidar que hasta hace pocas décadas el país era más rural que urbano y que todos tenemos ancestros y tradiciones que vienen de ahí. Las ciudades no solo necesitan al campo para su subsistencia, sino que deben aprender a convivir con él y a valorar a sus habitantes. ¿Qué pasaría si esta zona rural finalmente es absorbida por la mole de concreto? ¿A dónde irían a parar don Jaime, su familia y los ancestros que descansan allí? ¿Qué pasaría con su cultura y su manera de vivir? Seguimos en Suena la Tierra hablando de las identidades campesinas. Me quedé pensando en otra discusión que plantea don Jaime. ¿Será lo mismo ser indígena que ser campesino? Y a propósito, me llegó un correo que tal vez nos dé luces sobre este asunto. ¿Ustedes saben cuál es el origen del sombrero volteado, uno de los símbolos nacionales que nos representa en el mundo entero? Escuchemos al maestro artesano Marcián Montalvo y a nuestros amigos en Tuchín, Córdoba. Como es el 2 de noviembre, que estamos en la tradición religiosa de velar a los difuntos, viene a hacer acompañamiento, le trae flores, a los niños flores, y a los adultos ya uno le pone sus cirios, sus velas. O sea, son cosas para recordar. Y incluso a veces uno dice, mira, como eras tú cuando estabas vivo, que eras bacano, que eras chévere, mira dónde estás. Esto es una tradición que se vive en nuestro resguardo. Aquí hay compañeros, personas que incluso amanecen aquí. Pero en la zona rural, ¿qué hacen ahí? Hacen un fiestín. O sea, en todas las partes, en el monte, hacen sus parranditas también al lado del cementerio, venden sus besitas. Y entonces la gente cuando está en el cementerio salen a fiestar. O sea, como, no tanto a esto, sino como más a fiesta o a negocio, porque eso es un negocio ya. Vienen, colocan un picó, incluso hasta la entrada le cobran ya. Ya la música nuestra nosotros aquí ya no la escuchamos casi, ni la bailamos. Oye, todo eso se ha ido perdiendo y inclusive la lengua de nosotros se perdió. Esas costumbres se perdieron. Uno dice que es por la cuestión de penetración de comunicación,
que el personal pues ya se ha dejado alienar de las costumbres de afuera. Se han perdido muchas tradiciones, las fiestas tradicionales, nuestra lengua, pito, cumbia y esas cosas se han perdido. Lo único que nos está quedando en estos momentos es el sombrero, que es lo que nos identifica como indígenas, como cultura y como costeños. Tuchín queda ubicado en la costa Caribe, hace parte del departamento de Córdoba. La geografía nos influye a nosotros en todo. El modo de actuar, el modo de comer, modo de vestir. ¿Quieren el sombrero? El sombrerito, bueno. El tejido a mano. El sombrero se utilizó para protegerse del sol. Sobre todo es que era el campesino, el agricultor quien usaba el sombrero. Pero no era como comercial, sino pues supuestamente así para trabajo cotidiano. La gente del interior decía, nos trataban a nosotros como de corroncho, ya que usaba el sombrero un corroncho ya. No era un sombrero que era representativo, como en estos momentos. Ya después de 50 años hacia acá ha venido comercializándose porque ya lo ha usado altas personalidades. Y ahora, en la actualidad, es un orgullo de ser artesano. A pesar de la riqueza cultural de esta región, parece que la identidad de los habitantes de Tuchín se ha reducido al sombrero vuelteado. Este, un elemento de uso cotidiano para los campesinos, se convirtió en un artículo decorativo e incluso de lujo en las ciudades. El oficio tradicional de hacer sombreros también estuvo amenazado por la llegada de falsificaciones provenientes de China. Los habitantes de Tuchín siguen luchando por mantener vivas otras costumbres importantes para su identidad. Aquí cualquier entidad pública usa el símbolo del sombrero y aquí a nuestros artesanos no les llega nada. Entonces utilizan la cuestión del sombrero fino volteado como símbolo nacional para usufructuarse ellos, pero en realidad acá a los verdaderos artesanos no les llega ninguna clase de recursos ni ninguna clase de bienestar. Es lo que nos representa a nivel nacional e internacional. Pero atrás de eso hay muchas cosas que hacer acá, muchas cosas que nos puede representar. La cultura entre la artesanía, la barca, la comida, la fiestas tradicionales, juegos tradicionales, la lengua, si se pudiera rescatar. Esas cosas para nosotros hemos perdido mucho. Aquí cuando empezamos éramos campesinos, cuando no queríamos ser indígenas. Pero cuando ya la parte del gobierno entró a la zona indígena y ya nos dio participación como tal, o sea, somos indígenas. Pues somos del campo, somos campesinos, somos indígenas. Juega entre dos. ¿El grueso o qué? Sí, que está. Para mí la persona campesina es aquella que vive en el campo y trabaja el campo, independientemente de la etnia que sea, si es un ron y trabaja el campo es un campesino, si es un afrodescendiente, un negro que trabaja el campo es un campesino, y si es un indio que trabaja el campo es campesino y no se le quita a los indios. Muchas gracias a los amigos de Tuchín por permitirnos escuchar sus voces. Es que la identidad va mucho más allá de un solo objeto. Es la suma de manifestaciones y bienes que nos dan sentido y pertenencia. Son rasgos que están presentes todo el tiempo y nos definen como parte de una comunidad. Y para continuar con esta reflexión, escuchemos las historias de Fermín Carabalí y Félix Nazarit desde el departamento del Cauca. Estamos en el norte del Cauca, en un municipio llamado Buenos Aires, Cauca, un municipio netamente rural.
en su gran mayoría acá somos afrodescendientes, aunque yo siempre digo somos negros. Yo me identifico con la palabra negro. Yo soy negro, muy alegre, que ha hecho resistencia pacífica a través de mucho tiempo. Como la luna clara armoniza con la noche, los enamorados. Con los problemas de violencia que han habido acá. A no perder las tradiciones, a no perder la cultura y el territorio. El territorio para nosotros es este bloque de tierra que hemos conservado por muchos años, que hemos vivido aquí trabajando. Si a nosotros nos llegaran a sacar de este territorio, era como decir acabar con nosotros. Ya no seríamos los mismos. Fuimos personas que dicen que nos trajeron de África y nos metieron a la esclavitud. Cuando nos desesclavitaron, unos cogieron para una parte, otros cogieron para otras partes, pero siempre cogieron por las orillas de los ríos hacia arriba. Y de ahí, poco a poco, fueron descubriendo la minería, que la minería fue descubierta fueron por los negros. Por eso traemos en la sangre la minería. Barequero, que es la primera tradición, y ahora que nos hemos transformado en mineros industriales. Pues uno siempre piensa en ser más grande, en ser más pudiente, ya que hay la posibilidad de uno poder tener un título, tener la posibilidad de trabajar legalmente sin necesidad de estar peleando con el Estado. Como teníamos nuestros títulos legales, cuando aparecieron algunas retros que estaban dentro de nuestros títulos, ellos hasta fueron a la oficina a pedirnos permiso. Nosotros les comentamos que nosotros no teníamos ninguna autoridad para dar permiso, porque nuestra minería era una minería de túnel, más no una minería de cielo abierto. Por lo tanto, antes vamos a denunciar. Entonces la gente se incomodaban y decían, es que los mineros es que nos tienen el río sucio, mas no se daban cuenta que eran unas retros de personas que no tenían ningún tipo de permiso, que estaban haciendo pues esa minería. Era mucha la gente que venía de muchos municipios, de muchos departamentos a trabajar allá. Algunos salían lastimados, hubieron muertos también. Cuando se formaban los derrumbos, era que la gente, era que la ley llegaba allá, porque habían habido 2 o 3 muertos. ¿Ya? Mientras que no pasara eso, no pasaba nada. Aquí nuestra minería ha sido una minería como para subsistencia. Hemos hecho una mezcla entre minería y agricultura para poder sobrevivir, porque tuvimos en unos tiempos que legalmente, si no fuera sido así, no hemos podido vivir. Yo no olvido mi agricultura, porque yo digo, yo puedo sacarme el oro que me saque, pero yo no como oro. El campesino siempre es todo aquel que vive en el campo con las mismas ideas, las mismas costumbres de soportar el peso del campo, defenderse, vivir a como toque en el campo. En esta región, no todos los campesinos se dedican a la agricultura, sino también a actividades como la pesca y la minería. 2 oficios tradicionales que por la construcción de una hidroeléctrica, la minería de gran escala y la presencia del conflicto armado se han visto amenazados, poniendo en riesgo la identidad de los habitantes y su relación con el territorio. Toda la vida he vivido al lado del río, buscando una forma de subsistir y vivir con la venta del pescado, consumiendo el pescado. Nosotros los afros tenemos fama de ser fuertes, pero entonces el pescado es que ha sido el pescado es que ha sido la potencia pues, para ser fuerte. Pues. Lo más bello de la pesca es cuando uno lanza la red y el pescado le cuerdea, uno se olvida de todo cosa se olvida cuando el pescado le está cuerdeando, que sintió que el pescado está en la atarraya y ahí ahora sí, ya tengo que llevar para la casa.
Antes, cuando no había tanta contaminación, había muchos peces, o sea, uno hasta con el pie llegaba a la playa y pisaba y hasta con el pie cogía, otro brincaban a la canoa, pero ahorita ya con la contaminación de las minas y el embalse de Resalvajina, que en la estabilidad del agua, los pescadores artesanales están desapareciendo ya por la escasez de los peces. La Resalvajina es una represa de agua, inició con el fin de producir energía. Nos dijeron de que eso iba a ser un beneficio, que eso iba a ser beneficio para el campesino. Resulta de que no es beneficio para el campesino, sino beneficio para las hidroeléctricas que le venden la energía. El río Cauca fue bueno desde cuando no había salvajina. Desde que hicieron la salvajina y se acabó todo. Póngale, desde el 75 para acá, el pescado se agotó mucho. Ya para uno vivir directamente del río ya es muy difícil. Y ahorita con la vaina de la minería, mejor dicho, aquí las aguas están muy contaminadas. Pues la verdad la pesca es un arte tan elegante que por eso mismo es que uno no lo olvida, porque pues la tradición no se puede perder, pero pues ya no es lo mismo. A mí me coloca triste la escasez de los peces en los ríos, que ya nuestros hijos ya no tienen la oportunidad de ver lo que había antes. Ya no hay cómo enseñar la pesca porque no hay dónde cómo enseñar. El Estado nos ha vendido mucho las riquezas, que es lo que nos ha hecho algunos estar bastante acorralados. La minería ilegal, multinacionales, todo lo que atente contra el territorio, atenta contra nuestra manera de vivir y nuestra cultura, atenta contra lo que somos. De los campesinos que trabajan diariamente a machete, pico y pala, a rastrillo y asadón. Para nosotros es muy importante seguir manteniendo la forma tradicional de cultivar, de hacer minería, de hacer música, porque ese es un legado de nuestros antepasados. Ser campesino es una cosa integral. Se lleva la música en la sangre, como el respeto por la naturaleza y amar el territorio. Que si es blanco, que si es negro, que si amarillo, que moreno. Muchas gracias a la gente del municipio de Buenos Aires, que desde la música y la preservación de los oficios tradicionales mantienen viva su cultura. Y hablando de música e identidades, escuchen esta canción de mis amigos del grupo Verde Monte. ¿Cuál es la joda de repartirnos? De una forma aquí llegamos y de la misma forma nos vamos. ¿Cuál es la vaina de dividirnos? ¿Cuál es la joda de repartirnos? Nuestros campesinos son una mezcla entre pasado y futuro, pero constantemente se reinventan. No hay una sola etiqueta para definir a quienes trabajan la tierra, ni una sola práctica cultural que explique su identidad. No podemos ignorar las diferencias que existen entre las diversas comunidades campesinas, sino más bien reconocerlas. Y finalmente, debemos entender que campesino no es solo quien produce comida. Un minero o un artesano también pueden ser campesinos. Y todos merecen el lugar por el que han luchado y al que sin duda tienen derecho. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido y recuerden sintonizarnos porque seguiremos cosechando sus historias para saber cómo suena la tierra. A todos nos llama campesinos porque vivimos en un campo. Por mi costumbre, como vivo, donde vivo y con quienes vivo. Eso me hace ser lo que soy. Ser campesino es algo que se nace, que se lleva y que se hace. Campesino es vivir en el campo y trabajar el campo.